Bueno, estamos de vuelta ya en la parte final del programa. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver el sábado al mediodía. Y que bueno, hemos hablado un poco de las enfermedades, decimos, transmitidas por alimentos, ¿no es cierto? En realidad, el alimento es el lugar o es el elemento que lleva a la bacteria, al virus, al hongo, al parásito, y que al introducirse en el organismo, a través del mismo organismo o a través de la producción de las toxinas, produce las enfermedades. Y que son algunas banales, tranquilas, igual a nadie le gusta tener un episodio de diarrea, y otras que son muy, muy graves. Y como ven, todo el secreto de esto está en la forma de preparar los alimentos, en no perder la cadena de frío, en tomar una serie de recaudos que es justamente lo que vamos a dedicarle estos últimos minutos. Por ejemplo, hay factores que posibilitan la aparición de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, vamos a tratar de contrarrestar esto. El más importante de todo es la falta de higiene personal. O sea, la persona que va a cocinar tiene que estar impecable, limpia. Vamos a hablar de un negocio, de un bar, de un restaurante, de un maxi kiosco, en fin, donde alguien está cocinando, aparte de su propia higiene personal, que tenga la vestimenta adecuada, que se lave bien las manos, que tenga protegido, ¿no es cierto?, el cabello, que tenga las uñas limpias, que use guantes, si necesita barbijo, gorro, ¿no? La falta de higiene personal se considera que es una de las principales causas de transmisión de estas enfermedades. Después los manipuladores, que son las personas que manipulan la comida o los elementos que van a hacer ese exquisito plato que nos sirven, ¿no es cierto?, y que tengan alguna enfermedad. Pueden estar engripados, pueden estar resfriados, pueden tener una herida en la piel, pueden estar con una enfermedad, pueden transmitir al toser o estornudar sobre la comida que se está preparando. El uso de agua no potable, yo diría que es de lo más importante. Por algo se habla tanto de que los pueblos desarrollados, los países desarrollados, comienzan su desarrollo a raíz o a partir de la implementación del agua potable y de las cloacas. Entonces, el no tener agua potable, imagínense sacar para cocinar de un tacho, de un latón el agua y con eso cocinar, obviamente que estamos en problemas. El almacenamiento inadecuado, no mantener las temperaturas adecuadas, los lugares adecuados, el hacinamiento de los alimentos, mezclar alimentos con otros que no se pueden mezclar, la incorporación de alimentos o ingredientes crudos o aditivos contaminados en comidas que no reciban una cocción subsecuente. Acá hay que tener mucho cuidado porque hay gente que le gusta mucho la carne roja, esa rojiza, es rica, el pescado crudo, ¿no es cierto?, las ensaladas. Bueno, entonces, la cocción de la carne es importante. Cocinar bien los pescados, ni hablemos, ¿no es cierto? Lavar bien las frutas y las verduras, ni hablemos. Utilizar alimentos no aptos, por ejemplo, el uso de sobras. Esto es algo que, bueno, es muy difícil de controlar, ¿no es cierto? Pero en esta época difícil por la que se está transitando, y en épocas que tampoco eran tan difíciles, pero que se transitaron igual, se utilizan mucho, ¿no es cierto?, lo que sobró de unos alimentos para preparar otro tipo de alimentos. Lo más clásico es, ¿no es cierto?, preparar las empanadas con la carne que sobró, la empanada de carne o las empanadas de pollo, o preparar pasteles, ¿no es cierto?, con restos de alimentos. Entonces, todo eso hace que ese proceso, ¿no es cierto?, hace que aparezcan los gérmenes y se desemboque todo en una enfermedad transmitida por alimentos. La contaminación cruzada, lo que les decía hoy, mezclar alimentos que no están contaminados con alimentos que están contaminados. Yo les decía algo tan sencillo y que no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Cortamos la carne cruda con un cuchillo, cocinamos y después cocinamos a 80 grados
tratamos de eliminar al germen, al microbio, al microorganismo, pero resulta que usamos el cuchillo que tiene restos de lo que cortó la carne cruda, entonces estamos volviendo a la misma situación. Eso se llama la contaminación cruzada. El contacto de alimentos o preparaciones con productos químicos también puede ser un problema, o la cocción o el recalentamiento insuficiente. Hoy en esta vorágine de la vida que nos lleva a veces a usar mucho el microondas, a usar mucho los hornos eléctricos, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a dejar de usar un poco los hornos eléctricos y todo esto porque ya saben que vamos a tener problemas con las facturas de la luz, ¿no? Pero a tener en cuenta estos factores que posibilitan, y son todos evitables, se pueden evitar. Seguimos y tenemos otro tema, que es la conservación a temperatura ambiente. Hay muy pocos alimentos que se pueden conservar a temperatura ambiente. Es más, una vez que fueron refrigerados, sacados de la heladera, a lo mejor ya no pueden volver a conservarse en la heladera, hay que consumirlos todos, o si no, en nuestra zona que es tan dinámico, ¿no es cierto?, que nos levantamos con frío, al mediodía hace calor, a la noche refresca de nuevo, entonces se produce esto, se produce una refrigeración inadecuada o una pérdida de la cadena de frío. La descongelación inadecuada. No se debe, por ejemplo, si yo voy a cocinar, tengo un pedazo de carne, un trozo de carne, de lo que sea, y lo voy a hacer mañana al mediodía, y está frisado desde hace un mes. Yo no tengo que sacarlo y dejarlo ahí sobre la mesada y que se descongele solo, no. Lo correcto es sacarlo del freezer, ponerlo en la heladera a una temperatura no tan baja y que se vaya descongelando dentro de la heladera y recién sacarlo en el momento en que se va a producir la cocción. O sea, el error a veces lo cometemos al descongelar bruscamente durante la noche fuera de la heladera. Son pequeños detalles, pero que hay que tener en cuenta. La inadecuada limpieza y o desinfección de equipos y los utensilios, tenedores, cuchillos, ollas, y obviamente la presencia de insectos o roedores. Los roedores lamentablemente transmiten muchas enfermedades, y bueno, a veces es difícil evitarlos, ¿no es cierto? No es tan sencillo. Bien, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué podemos implementar nosotros desde nuestra casa, digamos, sin hacer mucho gasto, sin tomar grandes medidas, simplemente conociendo el problema? Si nosotros repasamos para atrás lo que vimos en el programa de hoy, tenemos algunos elementos como para decir, bueno, a lo mejor no puedo evitar en un 100%, pero puedo salvaguardar un poquito, ¿no es cierto?, mi integridad física. ¿Podemos cocinar bien los alimentos? Por supuesto, podemos y debemos cocinar bien los alimentos. También hay que consumir los alimentos inmediatamente después de cocinados. Esto ayuda. Hay que guardar cuidadosamente los alimentos cocidos. No porque está cocido quiere decir que ya no tiene más gérmenes. Si no lo volvemos a un lugar adecuado, seguramente se va a llenar de gérmenes. Si uno recalienta los alimentos, hay que hacerlo, también no es un toquecito al microondas, hay que recalentar bien y es como que volver a cocerlos. Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos para evitar la contaminación cruzada. Eso es muy importante. El crudo puede estar contaminado, el cocido ya no, se mezclan y se vuelve a contaminar. Ustedes ven que son todas medidas que no implican mayor gasto, simplemente sentido común y prestarle atención. Lavarse las manos a menudo, cada rato, el repasador, lavarme totalmente, constantemente, entre una comida y la otra, entre un plato y el otro. Mantener la higiene personal es fundamental, ¿no es cierto? Estoy por dar de comer a mi bebé. Y mantener limpias todas las superficies donde se manipulen los alimentos. Como verán, esto no cuesta nada. Acá no invertimos, no trajimos un ingeniero, no trajimos nada, no compramos ningún producto caro. Simplemente es
son cosas sencillas que se pueden implementar en la casa. Y para terminar, para culminar, nos vamos a encontrar, hay otra recomendación que quiero darles y que es lo siguiente: mantener los alimentos fuera del alcance de los insectos, roedores y otros animales. ¿No es cierto? Eso hay que tener sobre todo mucho cuidado con los chicos. No es difícil darle a un niño un trozo de un alimento, un pedacito de carne, y que se lo pase al gato por la boca y después se lo vaya a comer, ¿no es cierto? Eso pasa y se puede evitar. Bueno, dentro la gente que tiene, utilizar agua potable, tratar de no utilizar agua que no sea potable y almacenar correctamente las materias primas y el producto terminado. Bien, en definitiva, la preparación y la manipulación de los alimentos son factores claves en el desarrollo de las enfermedades transmitidas por alimentos. Por ello, es fundamental capacitar a los manipuladores. Un manipulador es una persona que está en el mejor restaurante de la ciudad, pero un manipulador de la cocina también es la señora ama de casa, el papá que le gusta cocinar, el abuelo, la abuela, la tía, uno mismo, el que vive solo. Entonces, hay maneras de cuidarse. Y nada de esto implica un costo dinerario, un costo adicional, ni tenemos que tener ningún producto en especial. Simplemente sentido común, higiene personal, tomar en cuenta estos pequeños recaudos que dijimos. Y bueno, esta fue un poco la manera de tratar de evitar estos cuadros que son bastante desagradables, que duelen muchísimo, que molestan mucho, que generan estas famosas intoxicaciones, que a veces hay fiestas donde se intoxican 100 invitados, ¿no es cierto?, porque la crema fue preparada de manera inadecuada, o una comida, ¿no es cierto?, esto ha pasado, o también puede ocurrirle a una o dos personas en la casa. Así que espero que estas pequeñas recomendaciones le hayan servido, les sean de utilidad. No es para exagerar tampoco, esto no ocurre siempre, es ocasional, y ya las mamás van adquiriendo con el tiempo la costumbre de lavar todo, de tener todo separado, lo que es para uno, lo que es para el bebé, lo que es para el abuelo, y tener todo bien ordenadito. Bueno, creo que esto fue todo por hoy. Veremos si hay algunas preguntas. Bueno, tenemos algunas preguntitas. Buenas noches, doctor. ¿Qué hace comer muchas cosas de masa? Bueno, realmente no es de lo mejor. Cuando hablamos de masas, hablamos sobre todo de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, como ustedes saben, son uno de los tantos elementos que conforman la parte alimentaria, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono. La masa puede tener grasa, puede tener hidrato de carbono, no es lo mejor. Hay que evitar, de paso, el exceso del consumo de sal, el exceso de azúcar también se está demostrando que es malísimo. En definitiva, hay que tratar de comer productos magros, carne, hay que comer verduras, hay que comer frutas, tratar de minimizar el uso de las harinas, de las masas, de las cremas, de los productos muy elaborados, así que yo les recomendaría que las masas empecemos a correr. No quiere decir que no comamos una pizza cada tanto, pero bueno, si uno tampoco todas las noches ni una torta frita todas las tardes, ¿no es cierto? Bien. Buenas noches, doctor. Desde hace mucho tiempo tengo muchos dolores abdominales. ¿Qué pueden ser? Bueno, habría que ver la edad, ¿no? Si es una mujer, si es un varón, si es un niño, si es una persona adulta, pueden ser muchísimas cosas. En los chicos, las causas más frecuentes de dolor abdominal en los niños son las parasitosis. En los niños son las parasitosis, y en los adultos hay muchísimas causas, también los parásitos, pero también hay que descartar otras causas, ¿no es cierto? Diverticulitis, procesos inflamatorios crónicos, una alimentación no adecuada, hay que ver si va bien de cuerpo, si tiene un tránsito adecuado, pero bueno, más o menos la recomendación es que hay que tratar de investigar. No es normal que duela mucho el abdomen,
o que duela frecuentemente, así que arranquemos por lo básico, que son los parásitos, y después iremos progresando, pero va a necesitar seguramente una consulta con su médico de cabecera y de ahí sabrá para dónde o hacia dónde direccionar. Bien. Hola doctor, ¿cuál sería la forma más eficaz de combatir la diarrea? Bueno, independientemente de todas estas causas que estuvimos viendo, que vimos algunas muy comunes y otras más raras, lo más importante es lo siguiente. Si hay vómitos, hay que tratar de calmar los vómitos. La mejor manera de calmar los vómitos es, bueno, si uno tiene a mano algún medicamento, o si no, deja de tomar líquido por un par de horas, porque si no es reflejo y lo vuelve a vomitar, y independientemente de la causa, porque a veces uno no la encuentra la causa, lo importante es hacer una buena dieta que se llama astringente. Y esto sirve para chicos y para grandes. Caldo, arroz blanco, polenta con queso, bife, pollo, manzana, gelatina y mucho líquido. No hace falta ninguna bebida en especial, basta con que sea agua hervida y enfriada, agua mineral, agua sin gas. Hay algunos productos también que son las sales hidratantes, pero lo más importante en la diarrea es evitar la deshidratación. Entonces hay que hidratarse bien, a lo mejor no comer tanto, si se come hacer una dieta astringente, una dieta que seque, tratar de no comer verduras, tratar de no comer pastas, tratar de no comer alimentos que aumenten la diarrea, como las fibras, alimentos más bien que sequen y tomar mucho líquido para no deshidratarse. Bien, bueno, y nos vamos porque ya estamos en tiempo. Buenas noches, doctor. Una pregunta. El 28 de este mes, sería julio, probablemente, empecé a sentir unos fuertes dolores en el cerebro, perdí la fuerza de un brazo y de todo mi cuerpo, fuertes mareos. Me fui al médico, me hicieron una radiografía de la cervical, que es la columna cervical, y de los pulmones, ya hace casi un mes, y no me dan los resultados de lo que tengo. Es mucho tiempo, por suerte estoy recuperando las fuerzas, pero tampoco me dieron calmantes o algo. Soy Paola, mi inquietud es por qué tarda tanto un resultado. Bueno, Paola, lo que puede estar tardando es el diagnóstico. La radiografía es una cosa inmediata, uno a los 15 minutos tiene el resultado de la radiografía. La cervical siempre es algo que se pide cuando duele la cabeza, porque a veces las contracturas cervicales producen dolor de cabeza, lo había dicho nuestro neurólogo cuando vino la otra vez, ¿no es cierto? Es una de las causas a descartar, pero las radiografías van a mostrar algo muy poco, ¿no es cierto? Van a mostrar muy poco, sobre todo el 90% son normales, habrá que hacer otro tipo de estudios, a lo mejor tuvo un pico de presión, eso le produjo el dolor de cabeza, le produjo como un hormigueo, la pérdida de fuerzas, gracias a Dios no hizo un accidente cerebrovascular, un ACV, y está recuperando las fuerzas. Yo creo que hay que volver a consultar, reclamar esos resultados, tienen que estar, probablemente no ayuden mucho al diagnóstico, pero sí va a ayudar al diagnóstico la evolución de que usted le cuente al médico de cómo fue progresando o recuperando las fuerzas y seguramente algunas recomendaciones en la alimentación también. Bueno, creo que esto es un poco lo que yo les quería contar hoy, un tema que les tenía pendiente, me habían pedido varias veces. Disculpen por ahí algunos tecnicismos, pero quería mostrarle todos los tipos de diarrea. Lo importante es cuidarse de las últimas cosas que hablamos, ¿no es cierto? Lavarse bien las manos, la higiene personal, usar los utensilios limpios, usar agua potable, refrigerar bien los alimentos, que no pierdan la cadena de frío, y mediante eso vamos a poder llevar seguramente una vida más saludable y más tranquila. Bueno, les agradezco como siempre la paciencia, como todos los martes ya desde hace 11 años. Recuerden, pueden vernos de nuevo el sábado al mediodía, a las 13 horas. Repetimos el programa. Estamos saliendo ahora desde hace unos días en HD. Ustedes habrán notado que las imágenes han mejorado muchísimo.
se está transmitiendo. Es el único canal abierto, digamos, que tiene este sistema y realmente lo estamos disfrutando. Y estamos todavía a media máquina y preparando todavía cosas mejores. Así que, Dios mediante, nos seguiremos viendo. Gracias por la paciencia de siempre, gracias por acompañarnos, gracias a los muchachos que están detrás de las cámaras y en los controles como siempre, que se quedan firmes como siempre hasta terminar el programa. Y Dios mediante, con ustedes nos veremos el martes que viene, minuto después de las 9 de la noche. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.